Vamos a comenzar entonces hoy Levítico. Si bien la palabra Levítico viene de los levitas, y ustedes saben que los levitas son de la tribu de Levi, que de ahí nació Aarón y Moisés. Y a partir de que Moisés recibe la palabra de Dios y las órdenes de Dios, uno de los descendientes de Leví, quien es Aarón, a ese Aarón, que es un levita, de la tribu de levitas, obliga a Dios, los nombra, los santifica para hacerlos en sacerdotes. ¿Para qué sacerdotes? Para ofrecer sacrificios. Entonces, Levítico en realidad, más que no se trata de los levitas. Levítico más bien es un libro de ofrenda de sacrificios a Dios, es decir, adoración a Dios. ¿Cómo se adora a Dios? A través de sacrificar animales como ofrenda. O sea, el centro, el núcleo del Levítico es sacrificio del animal. Eso es lo que enseña Levítico. Vamos a aprender por qué lo hace. ¿Por qué se dedica a enseñar Levítico sacrificio de animales? A eso es lo que vamos a ver hoy. Por lo tanto, el título de esta lección se llama Ofrendas a Dios, que es Levíticos capítulos 1 al 3. Debido a que 1 al 3 es muy largo para tratar y consta de 3 partes, hoy nos vamos a dedicar a la parte 1 solamente. Vamos a leer un poco el versículo central, que es Levítico capítulo 1, versículo 3. A ver si podemos leer todos juntos. Hermanos, adelante, por favor. Si el animal que ofrece en holocausto es el ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. Amén. Bueno, como bien dijo la hermana Consuelo, se trata de sacrificio de animales. Pero el sacrificio de animales no se da de cualquier manera, sino hay una manera tan clara, precisa y específica de cómo sacrificar y qué tipo de animal hay que sacrificar. Está muy detallado. Vamos a ver por qué Dios está dando ese tipo de detalles en el sacrificio del animal. Vamos a la pregunta número 1 de la parte 1. Como ustedes podrán ver, la parte 1 se subtitula Ofrendas de Holocausto, que es el capítulo 1. Todo el capítulo 1 de Levítico se trata de ofrendas de holocausto. Y memoricen esta palabra holocausto, que es el tema del capítulo 1, el holocausto. Bueno, vamos a ver la pregunta número 1. Primer punto que nosotros advertimos en este versículo 1 es que ¿de dónde habla Dios ahora? ¿De dónde llamó el Señor? Dice, el Señor llamó a Moisés y habló ¿desde dónde? Desde la tienda de reunión. Si ustedes recuerdan, dijimos que Levítico es continuación de Éxodo. Si ustedes recuerdan, el último capítulo 40 de Éxodo es cuando los israelitas terminan de construir tal como Dios manda el tabernáculo. Y cuando consagra el tabernáculo a Dios, en ese momento, para consagrar el tabernáculo, también tenía que matar animales en sacrificio, hacer todos esos sacrificios que Dios pidió hacerlo, derramar sangre de ese animal, untarlo, rociar alrededor del altar que estaba en el tabernáculo. Y después de obedecer todos esos sacrificios, es cuando la gloria de Dios habita entre el pueblo en el tabernáculo. Antes de eso, Dios no podía estar en el pueblo. Dios estaba siempre en el monte Sinaí en ese momento. Pero Dios quiere estar en el pueblo, quiere entrar en la vida del pueblo, quiere gobernar al pueblo. Y eso se logró a través del tabernáculo y los sacrificios en el tabernáculo. Y ahora, entonces, Dios está hablando desde el tabernáculo porque ahora su espíritu, la gloria de Dios, en el capítulo 40 de Éxodo, habla como la gloria de Dios ahora reside en el tabernáculo. En ese momento, entonces, Dios llamó a Moisés y le ordenó. ¿Para qué? Para darle instrucciones precisas de cómo
proceder con todo tipo de ofrendas a Dios. Porque el pueblo que fue salvo, el pueblo que fue rescatado de la esclavitud, y aquel pueblo que reconoce que aquel que lo ha salvado es el Dios todopoderoso, creador del universo, ahora lo que tienen que ellos hacer como pueblo de Dios es de adorarle, de agradecerle. Entonces, esa manera de adorarle, de agradecerle, es a través de rendirle homenaje y culto a Dios. Pero la manera de rendir homenaje a Dios no es simplemente de palabras, no es simplemente de adorar de palabras o de reverenciar o de como hacen en los musulmanes, de reverenciar y agacharse en el piso. Eso no es la manera que Dios espera. Hay una manera precisa, quiero que ahora por eso preste mucha atención. Dios está dando instrucciones. ¿Ustedes quieren ser mi pueblo? ¿Ustedes quieren adorarme? Entonces, ahora adórenme de esta manera, sacrificando así los animales. Esa es la palabra precisa de Dios. Hay más detalles. En primer lugar, como acá dice, Dios ahora habita. En ese momento habitó entre el pueblo. Porque habitar entre el pueblo, acompañar al pueblo, estar con el pueblo, esa es la voluntad de Dios. Dios quiere estar en el pueblo. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere entrar a mi vida. Dios quiere gobernar mi vida. Dios quiere bendecir y proteger mi vida contra todo tipo de ataque del enemigo. Ese es el plan y la voluntad primordial de Dios, de estar conmigo, de acompañarme. Ustedes, si recuerdan en Génesis, vaya donde vaya Abraham, siempre él pudo ser victorioso. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con él. Porque Dios lo acompañó y Dios estuvo con él. Su hijo, Isaac también. ¿Por qué Isaac pudo, a pesar de los ataques de los amalecitas? ¿Por qué su vida fue victoriosa y triunfante? La vida de Isaac también. Porque Dios estaba con él. Y su hijo Jacob, a pesar de que fue fugitivo de su hermano, estuvo en Patán Aram y vivió una vida muy castigada, difícil, trabajada, pero él fue victorioso, fue exitoso. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con él. También José fue vendido como esclavo, fue arrojado a la prisión, pero él finalmente fue exitoso. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con él. Así como podrán ver ustedes, la Biblia nos está diciendo que el éxito en la vida no es tener mucho dinero. El éxito en la vida no es que uno viva como rey en este mundo. El éxito en la vida no importa dónde viva y cómo viva. El éxito verdadero en la vida es que Dios esté con uno. Amén, hermanos. Allí está el éxito de la vida. Y por eso dice aquí en Juan 1:14, es la voluntad de que Dios quiera estar con el hombre. Y Dios logró habitar entre el hombre, y dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, que fue Jesucristo. Y Jesucristo habitó entre nosotros, Él vino para quedarnos con nosotros, derramar su sangre, pero si bien Él murió y resucitó, pero Él sigue habitando entre nosotros porque gracias a su sangre pudimos ser santificados para poder estar con Dios. Aquí el gran problema era que Dios santo no puede estar con el hombre pecador. Hay una brecha muy grande entre el Dios santo y el hombre pecador que no puede estar unidos, porque esto es como el agua y el aceite. Es totalmente diferentes cosas. Pero la única manera de que eso pudiera unir es a través de la purificación o la santificación del pecador. Y el perdón del pecado se realiza a través de la sangre. Por eso Dios ordenó ofrendar un animal. ¿Por qué? Dios dijo, si alguno de ustedes quieren adorarme y traer una ofrenda, deberán entonces hacerlo a través de ¿qué? A través de un animal, dice. Ya sea ese animal, un animal de ganado vacuno u ovino. En realidad acá la palabra ovino, todos creemos que es solamente ovejas. Pero esa palabra está involucrando también tanto ovino o caprino. Es decir, cuando aquí a veces la Biblia dice ovino, se refiere tanto ovejas o como cabras. Vacuno sabe muy bien que son las vacas.
Ahora, ¿por qué Dios dijo, si ustedes quieren adorarme, tráiganme un animal, tanto vacuno u ovino, para sacrificar? ¿Por qué Dios pide sacrificar animales? ¿Y eso es por qué? Porque los animales tienen sangre para derramar. Hoy nos vamos a concentrar en esta ofrenda de sacrificio del holocausto, que es la ofrenda de sacrificio principal, el holocausto, el de matar el animal, el de sacrificar el animal. Y no solamente de sacrificar. Vamos a ver cómo es esto. Pero aquí lo que este punto quiere indicar es que Dios está pidiendo, ordenando, mejor dicho, a que debiera presentar un animal que tenga sangre para poder derramar. Se necesitó sangre. La manera de adorar a Dios es derramar sangre, porque de esa manera el hombre pecaminoso pueda ser purificado o limpiado. Por eso se necesitó. Y ordenó desde la tienda de reunión que hiciera eso. Bueno, vamos a la pregunta número 1 siguiente. A ver, Pastor Rafael, por favor. ¿Por qué Dios habrá ordenado las reglamentaciones de ofrendas personalmente? Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo, más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, las santifican, de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Amén. Hebreos nos habla acerca de la voluntad de Dios de habernos, esto es hablando en términos de un judío. Para un judío que conoce todas las reglamentaciones que Dios le había dado a los antepasados del pueblo judío, estamos hablando de, por ejemplo, el Levítico, ¿por qué Dios le habrá dado todas esas reglamentaciones tan detalladas y personalmente? ¿Por qué? Porque Dios está planeando purificar el pecado de la humanidad a través de la sangre. Pero no sangre de ahora de cualquier animal, porque esa sangre del animal no puede purificar por toda la vida. Es algo temporal y momentáneo. Pero que realmente Dios está planeando es purificar el pecado de toda la humanidad, pero a través de la sangre de Cristo Jesús, que es el unigénito de Dios. Por lo tanto, esta reglamentación no vino de la mente humana, sino toda esta reglamentación del Levítico vino directamente planeado de Dios. Y el plan de Dios, desde Génesis, sabemos que es de salvar al hombre del pecado, liberarnos del pecado. Por lo tanto, todo esto que está enseñando Levítico es para poder salvar al mundo. Es el modelo de lo que Él iba a hacer en el futuro con el Cristo Jesús, el unigénito de Dios. Por eso, a través de estas reglamentaciones de ofrendas, Dios está anunciando la obra de salvación que iba a realizar con el unigénito de Dios. Por lo tanto, el Evangelio de salvación está plasmada en todo el Antiguo Testamento. Aprendimos desde Génesis, cuando Dios lo protege y los cubre y lo viste a Adán y Eva con el cuero del animal. Para eso hablamos de un sacrificio del animal y ese derramamiento de la sangre y la muerte del animal para proteger y para cubrir al hombre. Ese cubrir al hombre es tapar el pecado. Por lo tanto, el Evangelio de salvación también está plasmada en Levítico. Levítico habla del perdón de pecado. El Levítico habla del sacrificio del animal, porque Dios quiere perdonar al hombre. Dios me quiere perdonar, pero la manera de perdonar, la manera de recibir el perdón ante Dios es a través de un sacrificio y derramamiento de sangre.
Y vamos a ver por qué. Todo esto tiene una connotación relacionado todo hacia dónde apunta todo este Levítico. Todo apunta hacia Jesucristo y la cruz de Jesucristo. Es decir, en tiempos antiguos, si todos estos sacrificios del tabernáculo, todos estos preceptos muy complicados y complejos, es verdad, si nosotros vamos a ver cuanto más leemos Levítico, después van a ver cuán complicado era, pero toda esta complejidad estaba todo apuntando hacia la cruz de Jesucristo. Por lo tanto, eso es el Evangelio, el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, eso es concretado a través de la cruz de Jesucristo. Por lo tanto, si uno quiere entender verdaderamente cuál es el significado de la muerte de Jesús en la cruz, tenemos que necesariamente aprender todas estas palabras del sacrificio de los animales en Levítico. Si entendemos Levítico, entendemos la cruz de Jesucristo. Mejor todavía. Por lo tanto, es esto. Lo importante es que todo esto que está diciendo Levítico viene de la mente y el plan de Dios de salvación. No es algo humano. Por eso Dios le está dando que Él es el autor de la salvación, que Él es el autor de perdón de pecado. Por lo tanto, así los perdonaré a ustedes. Por eso todo esto tiene que venir de la mano de Dios. Por lo tanto, si nosotros leemos Levítico, tenemos que leer Levítico con un corazón de que esto es palabra y orden de Dios que refleja el corazón y esa intención amorosa de Dios de querer que yo, pecador, fuera salvo, que fuera perdonado, para que Dios pueda habitar en mi vida, para que Dios pueda estar en mí como el Dios Emmanuel. Ahora Jesucristo es Emmanuel. Jesús dice, yo estaré con ustedes para siempre hasta el fin del mundo. Esto es Emmanuel. Y Jesús quiere estar con nosotros. Pero Jesús no puede estar con cualquiera, sino aquel que cree en el sacrificio en la cruz de Jesús y el derramamiento de esa sangre, que significa eso, y cómo yo he sido a través de esa sangre perdonado de mis pecados y cubierto de mis pecados, para que Dios me considere santo y pueda habitar en mi vida. Cuando uno realiza esto, recibe recién el Espíritu Santo que reside, el Espíritu de Dios que reside en mi vida. El secreto de que el Espíritu Santo puede residir es en este sacrificio de Jesucristo. Es lo que está explicando las ofrendas de holocausto. Vamos a ver de qué se trata el holocausto. ¿Qué es el holocausto? A ver, la pregunta número 2. Le voy a pedir a la hermana Lucero, por favor. Si la ofrenda de holocausto fuera de ganado vacuno, ¿cómo qué y cómo se debía ofrecer? Si el animal que ofrece el holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. Amén. El sacrificio de ofrenda de holocausto, si uno quiere ofrecer, supongamos que yo quiero ofrendar de holocausto a Dios. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Dice Dios, si ustedes quieren entregar una vaca, deberán entregarlo una vaca sin defecto y tiene que ser un macho. Y en otras partes de la Biblia habla que sea aproximadamente de 1 año de edad. Porque el ternero, el novillo, cuando llega a ser 1 año de edad, es el momento cuanto más fuerte y florecido está, dice. Es el mejor momento de su vida. Entonces, dice, lo mejor, sin defecto, deberán entregar ese ganado vacuno al Señor. ¿Para qué? Para que sea agradable y aceptable al Señor. ¿Por qué Dios habrá pedido que entonces, si ustedes quieren ofrecer vaca, fuera un animal macho y sin defecto? La ofrenda de holocausto, la palabra holocausto, la palabra en griego holo, significa un todo. Y causto es sacrificio o de quemarlo, es matar y ofrecer todo quemado. Y el holocausto es el principal ofrenda que se quemaba completamente todo el animal entero, cortado en partes sobre el fuego del altar. Y esto simbolizaba el castigo al pecador. ¿Por qué el animal tenía que ser muerto de esta manera?
porque eso simbolizaba el destino de un ser pecador, cómo debería terminar un pecador. Ser quemado en el fuego completamente. Si ustedes recuerdan Génesis, cuando Sodoma y Gomorra pecó ante Dios, el juicio de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra como fuego. Y toda la ciudad, tanto de Sodoma y Gomorra, fueron quemados con todos sus habitantes. Ese es el destino del pecador, de ser quemado en la hoguera del fuego. Ese es el castigo que se merece el pecador ante Dios. Por lo tanto, ese animal que muere quemado completamente, exterminado totalmente, consumado totalmente en el fuego, representa al pecador, uno, como debía terminar. Ese era mi destino. Para que uno viera a través de la muerte y el quemado completo de ese animal, para que uno se diera cuenta, ese era mi destino. Pero el que cayó en mi destino fue ese animal que yo estoy entregando. Y Dios dice que ese animal tenía que ser un macho. ¿Por qué? Todo esto está simbolizando a Jesucristo, y el macho simboliza porque es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y tenía que ser sin defecto, ¿por qué? Porque simboliza también a Jesucristo, quien debía redimir el pecado de la humanidad. La palabra redención es de reemplazo, está relacionado con en lugar de, es decir, redimir significa que en lugar de el que debía morir, muere otra persona. Le voy a dar aquí un ejemplo de un preso. Supóngase que hay un preso en una cárcel que está sentenciado a muerte. Esa persona tiene que recibir la sentencia de muerte. Pero si una tercera persona quiere salvar a esa persona que tiene que morir, y si se ofrece para que le mate a él en lugar de esa persona, ¿cómo tiene que ser esa persona que tiene que reemplazar a esa persona sentenciada a muerte? No sé si me explico. Para que uno pueda reemplazar a esa persona sentenciada a muerte, la única manera de poder uno redimir a esa persona, reemplazar a esa persona, es que yo debo ser una persona sin pecado. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque si yo también fuera pecador, si yo también fuera un criminal, y yo digo, quiero entrar yo preso y morir en lugar de esa persona sentenciada a muerte, ¿qué dirá el juez? Así que tú quieres morir en esa persona, no puedes. ¿Por qué? Porque tú eres también criminal. Por lo tanto, tú tienes que también entrar en la prisión, en la cárcel, y tú también mereces morir. Por lo tanto, tú no puedes redimir a esa persona. No sé si queda claro. Por lo tanto, para que yo pueda redimir, reemplazar a esa persona sentenciada a muerte, yo no tengo que ser criminal. Tengo que ser una persona limpia, sin pecado, para que pudiera reemplazar a esa persona. Por eso yo en Pisti les doy este ejemplo, que yo, por ejemplo, si siendo pastor quiero morir por alguien, redimir el pecado de otra persona, no puedo porque yo soy pecador también. Por lo tanto, si yo muero, esa muerte, ese castigo es por mi pecado y no me sirve para poder redimir a otro. Por eso, para poder redimir a otro, la palabra redimir, la palabra reemplazar, la palabra salvar, es posible solamente cuando esa persona que va a redimir tiene que ser únicamente libre de pecado o libre de culpa. Como todo el mundo es pecador ante Dios, únicamente Jesucristo es libre de pecado. Por eso el plan de Dios de que ese sacrificio debía presentar un macho y que fuera sin defecto, esto es porque estaba representando a Jesucristo, que es el Hijo de Dios sin pecado, libre de pecado. Por lo tanto, esta condición que Dios pone en el sacrificio del animal representa y simboliza la obra de redención que Jesucristo iba a realizar en el futuro en la cruz de Jesucristo. Por eso entendemos que la cruz de Jesucristo es donde el Hijo de Dios viviente
Jesucristo, el unigénito de Dios, libre de pecado, recibió el castigo que él no debía merecer, sino yo debía merecer ese castigo. Por eso Dios está ordenando que debe cumplir así. Así será aceptable, así será agradable al Señor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a ir a la pregunta número siguiente. Pregunta número 2 siguiente. A ver, hermano Aldo, por favor. ¿Qué debía hacer la persona que ofrecía el holocausto? ¿Por qué debía hacerlo así? Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar en servirá de propiciación. Después degollará el novillo ante el Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver un poquito la manera cuando una persona quería ofrendar de holocausto un animal. En este caso, por ejemplo, puede traer tanto una vaca, un novillo, puede traer una oveja o una cabra. ¿Por qué Dios le dio esa alternativa? Porque la vaca vale más caro y una oveja menos, una cabra menos. Es decir, Dios le dio posibilidad y a veces también si uno quiere ofrecer como holocausto, también puede ofrecer holocausto una ave. Pero hacer una ave tenía que ser una paloma o una tórtola y tenía que ser también quemado de la misma manera. Pero Dios le dice, ustedes quieren ofrecerme un holocausto, pueden hacerlo. Pueden hacer tanto con una vaca, con una oveja, una cabra o ¿por qué? Porque eso dependía si esa persona tenía dinero, más rico o más pobre. No porque uno sea pobre no pueda ofrendar a Dios. Dios le dejó la puerta abierta para que todo aquel que quiera ofrendar a Dios sin importar su estado económico lo pueda hacer. Así vemos a este Dios dando la oportunidad a todo el mundo por igual de poder ofrendar el sacrificio de holocausto a Dios. Por eso no importa con qué animal, pero si quieres hacer con tal animal, hazlo de esta manera, dice. Por eso vamos a ver aquí un video que nos introduce un poco en esa situación antigua para poder entender un poco más qué era ese sacrificio, para qué lo hacía y cómo lo hacía. Vamos a ver y después vamos a volver a este tema. Ahí vemos que esa persona trae el animal y el sacerdote tenía que revisar e inspeccionar minuciosamente si el animal tenía defecto, lastimaduras. Cuando él lo aprueba que está ok, que está bien, entonces a esa persona tenía que poner sus manos sobre ese animal. Es el momento en el cual todo ese pecado de esa persona es transferido al animal. Y ese animal es el que recibe el castigo del que debía recibir ese hombre. Y ese hombre mismo es el que tenía que sacrificar y degollar ese animal para que luego pudiera ser quemado por completo en el altar por los sacerdotes. Y es cuando Dios recibe eso, libera a ese hombre de esa culpa y el castigo, y la gloria de Dios recae sobre esa persona. Bueno, ese era el propósito de Dios que ordenó al pueblo de Israel. Bueno, ¿por qué Dios lo hizo? Dijimos que poner la mano sobre la cabeza del animal, esto simboliza el transferir el pecado de la persona para la propiciación. La palabra de propiciación, la palabra propiciación en hebreo es lejafer. Lejafer significa cubrir o tapar. Es decir, esto no significa que nosotros nos vamos a transformar en hombre santo de un momento a otro al derramar la sangre de un animal. Sino fíjense que el sacrificio del animal para los ojos de Dios es de cubrir nuestro pecado. Eso es tapar. Pero uno es pecador todavía. Pero para los ojos de Dios es cubierto con la gracia de Dios, con la protección
con el perdón de Dios. Lo que uno cree, lo que uno malinterpreta es que nosotros quedamos santos. No, nosotros somos pecadores. Aún con la sangre de Jesucristo, nosotros nos hemos arrepentido, pero lo importante es que nosotros somos todavía pecadores, pero para los ojos de Dios no somos pecadores porque está cubierto con la sangre de Cristo. El cubrir, la salvación, propiciación. Por eso yo acabo de hablarle como Dios les había hecho ropa de cuero a Adán y Eva para cubrir a ellos, lo que sus hojas de la higuera no podían cubrir. El esfuerzo humano no podía cubrir sus pecados, pero sí lo que Dios hace a través del sacrificio del animal, lo que simboliza que para que nuestros pecados puedan ser cubiertos y pueda ser aprobado para los ojos de Dios, que uno es tapado, cubierto de ese pecado, es a través del sacrificio del animal. Por lo tanto, a pesar de que hemos sido perdonados por la sangre de Jesucristo, lo que uno todavía nunca debe olvidar es que uno todavía reside en mí y ese instinto pecaminoso todavía. Sigo siendo pecador. Quedan indicios todavía en mí como pecador. Pero para los ojos de Dios no soy pecador delante de Dios. Por lo tanto, Dios quiere que yo de ahora en adelante viva delante de Dios como una persona perfecta, libre de pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser conscientes de cada vez que nosotros somos perdonados de pecado. ¿Usted cree que entonces si yo me convierto en santo directamente no debería pecar más? Pero no peco más, sigo pecando. Es decir, la naturaleza pecaminosa del hombre, por más perdón que haya recibido, sigue latente y todavía que debemos controlar a través de la obediencia y la guía del Espíritu Santo para no otra vez volver a ser engañado por el enemigo. Es algo que nosotros debemos estar atentos a obedecer la palabra de Dios como pueblo de Dios. No es que quedemos cruzados de brazos. Esa lucha para que mi pecado no salga a flote otra vez debe ser continua a través de creer en la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pedir que el Espíritu Santo de Dios resida en mí a través de sacrificios continuos de nuestra vida, derramar esa sangre del animal. Si no es por la sangre del animal ahora, es sangre de Jesucristo que debemos constantemente confiar y cubrirnos con esa sangre, confiar en esa sangre de Jesucristo que fue derramado para mí y que yo, si bien soy pecador, si bien yo soy un vil pecador, yo soy tan penoso delante de Dios, pero recordar de esa gracia, de que uno está ahora cubierto con la gracia, con la mano de Dios, con la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. No sé si me explico el significado del sacrificio del animal. ¿Por qué se necesitó el derramamiento de la sangre? ¿Sí? Sí, pastor. Y entonces aquí también la palabra propiciación que se usa en el español es como hacer a la persona propicia, ¿no? Ya apropiada a la condición que Dios quiere. Amén. Aceptada, Pero ¿no? eso no es porque esa persona cambió de naturaleza, sino esa persona sigue siendo pecador, pero Dios lo santificó. Es decir, para los ojos de Dios lo tapa y lo cubre para que no lo vea como un destinatario de la ira y la muerte. Dios lo santifica, Dios lo cubre. Ahí está la gracia de Dios. Uno cree que yo, porque creía en Jesucristo, me he convertido, ahora soy un nuevo ser, sí, un nuevo ser, porque ahora mi vida está destinado a glorificar a Dios, en lugar de ir a buscar placeres humanos o cosas mundanas. Pero la naturaleza uno sigue siendo pecador, pero cubierto con la sangre de Jesucristo. Que eso para los ojos de Dios es considerarme como alguien santo, salvo, no destinado a la ira y el castigo eterno. No sé si esto es, o sea, si malinterpretamos esto, podemos llegar a traer una confusión y poder llegar a decir, bueno, ¿cómo que la sangre de Cristo no nos perdonó? Sí, nos perdonó. Pero recuerden que nosotros, entonces, si la sangre de Cristo nos transformó, deberíamos no pecar más. Pero uno no peca más, sí seguimos pecando.
¿Sí o no? Seguimos Sí, pecando. Es decir, nosotros no quedamos todavía perfectos, libres de pecado. Ahora queda en nosotros tomar esa determinación de ahora de elegir. Estamos otra vez en esa postura de Adán y Eva, de ahora puedo elegir entre la obediencia a la palabra de Dios o la desobediencia como el pecado. Todavía sigue esa decisión en mis manos para poder seguir a Dios. No sé si me comprende. Pero ya no soy destinado al infierno. Sigue siendo un hombre perdonado por la sangre de Jesucristo, pero esa naturaleza pecaminosa todavía sigue latente en mí. Pero mi destino no es infierno ahora. Soy destinado al paraíso, pero con este instinto pecaminoso que debo ir mejorando día a día a través de obedecer la palabra de Dios y no cometer el mismo error que Adán y Eva. Y todos los días, amados hermanos, en todo momento, cuando nos levantamos y abrimos nuestros ojos toda la mañana y todos los días, recibimos ese desafío de otra vez tomar la decisión correcta ante Dios en cada momento de nuestra vida. Estamos otra vez puestos de nuevamente en todo momento, ante el árbol prohibido, siempre. Debo obedecer o desobedecer. Por lo tanto, ese árbol de la ciencia del bien y del mal está siempre en nuestra vida para poder tomar decisiones en todo momento. La persona, por lo tanto, usted podrá haber visto en la animación, esa persona que trajo el animal es el que tenía que poner las manos sobre el animal, la cabeza del animal, y también era esa persona que debía degollar al novillo. ¿Saben ustedes, recuerdan que el animal que el hombre trae, tan valioso, precioso en ese momento, una vida castigada, pero donde un animal era tan valioso para sus vidas, hasta para un pastor, para una vida que lleva de criar animales. Nosotros no vivimos criando animales, pero en esa época un animal era como un hijo para ellos. Era tan precioso y valioso el novillo o el cordero. Ellos vieron nacer, ellos lo criaron, lo cuidaron y lo tuvieron con tanto esmero y cariño para que ese animalito creciera bien durante un año, que no tuviera enfermedades, que no tuviera lastimaduras. Imagínense con qué amor y cuidado y dedicación le habrá llevado a esa persona que ese animal llegara en ese estado. Por lo tanto, al entregar ese animal y él mismo tener que degollarlo y matarlo, es como matar un hijo. Fíjense, esto también tiene una connotación de que Dios mata a un ser querido, unigénito de Dios, por nosotros. De alguna manera esa persona, cuando debía matar y degollar al novillo, le dolía el corazón. Pero le dolía el corazón y podía experimentar realmente cuál era realmente el costo del pecado que debía pagar uno. Cuando uno comete un pecado, tal vez el pecado parezca muy dulce en el momento de cometer, pero sabemos que el pago de ese pecado es muy costoso. Se debe pagar con la vida de un animal, con la vida de un animal que era tan querido y cuidado como si fuera un hijo. Por lo tanto, Dios le dice que mate esa persona a su hijo, él mismo lo mate. Fíjense, no degolló el sacerdote. El degollarlo tenía que hacer ese hombre, para que él mismo pudiera sentir y experimentar personalmente cuán costoso es el pecado, porque había que pagarlo con la vida de un ser querido. Era para traer un profundo recapacitación y un arrepentimiento en el corazón del pecador y tratar de evitar que uno pecara otra vez. Bueno, tenía todo este significado para poder llegar a la propiciación. La propiciación se logra a través del derramamiento, de la muerte del animal y el derramamiento de la sangre, pero también el de un gran arrepentimiento y de saber de que
uno no debe pecar más porque el pecado es muy costoso. Vamos a la pregunta número 2 siguiente. A ver, hermana Consuelo, por favor. Dice, ¿cuál era la tarea de los sacerdotes? Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tomarán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Luego desollará la víctima del holocausto y la cortará en trozos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y le echarán leña. Después acomodarán los trozos sobre la leña encendida del altar, junto con la cabeza y el cebo. Las entrañas y las patas se lavarán con agua y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Amén, amén. Gracias, hermana. Vamos a analizar un poco lo que dice en esta palabra, en estos versículos. Hasta el versículo anterior, donde tenía que degollar el animal, eso era tarea del hombre que vino a peticionar el perdón, el que venía a recibir la propiciación. A partir de que él degolla el animal y sacrifica el animal, empieza entonces, cuando corta el cuello de su aorta, empieza a brotar sangre. Y en ese momento los sacerdotes tenían que recibir en un recipiente de oro esa sangre. Y a partir de ese momento entra en acción el sacerdote. Y ahora Dios le ordena que eso fuera santo, porque eso es santo, tienen que hacer los santos sacerdotes. La sangre no debe manipularse por cualquier persona pecaminosa, sino lo debe hacer un sacerdote santificado y purificado. ¿Y eso quiénes son? Son los hijos de Aarón. Como ustedes verán, los hijos de Aarón, los sacerdotes, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tomarán esa sangre, recibirán esa sangre en recipiente y la derramarán o rociarán, dice, alrededor del altar. La manera de derramar no es que empezaban a volcar. Específicamente, la Biblia dice, tenía que salpicar, rociar. Lo hacían a través de alguna especie de... Había una rama que utilizaban especialmente para eso, y con esa rama que se llamaba hisopo, ese hisopo tenía que mojar la sangre y tenía que salpicar alrededor, a los costados del altar. No arriba para quemar, la sangre no se podía quemar, la sangre tenía que salpicar alrededor del altar, que estaba a la entrada de la tienda. ¿Se acuerda usted cuál era el altar, no es cierto? Donde se quemaba todo. O si no tenía el hisopo, tenía que hacerlo, tocar con los dedos y tenía que salpicar con los dedos esa sangre del animal a todo alrededor. ¿Para qué? Para que la sangre del animal quede bien visible en ese lugar. Es decir, para mostrar a Dios bien visible, la sangre fue derramada en todo su alrededor para que quede visible de la sangre del animal. Luego, lo que tenía que hacer el sacerdote era desollar, eso es sacarle el cuero, quitarle todo el cuero al animal y empezar a cortar el animal en trozos, partes, en distintas partes para poder elevarlos, llevarlos arriba del altar. Los hijos de Aarón y los sacerdotes tenían que entonces para eso quemar, tenían que hacer fuego sobre el altar y echar leña en el altar. Y después acomodaban los trozos sobre la leña directamente que estaban encendidas en el altar para quemar completamente todo ese animal. Tenía que colocar no solamente todos los trozos del animal, sino también quemar junto con toda la cabeza, porque lo primero que hace cuando uno mata al animal, después de degollar, cortar la cabeza del animal, y después tenía que cortar la cabeza y la cola, el cebo y la cola. Después de cortar la cabeza y la cola, empezar a sacarle el cuero, cortar en pedazos. Fíjense cuán, tremendo, ¿no? Visualmente, esa muerte y la mutilación del animal. Ese tipo de castigo ha recibido nuestro Señor Jesucristo. Realmente la imagen de la cruz de Jesucristo es una imagen muy sanguinaria. La sangre de Jesús derramando desde la cabeza a los pies. Ese castigo donde fue recibido con los látigos, con los ganchos como anzuelos,
arrancando la piel de Jesucristo, toda esa mutilación es el resultado del castigo. El dolor, el sufrimiento, eso es el resultado que representa el castigo del pecador. Y después, fíjense que el versículo 9 dice, cuando ponen todos los trozos y la cabeza y la cola sobre el altar para quemar, también tenía que quemar todas las entrañas, todas las vísceras que estaban adentro del animal y también las patas. Pero las entrañas y las patas tenían que tener otro tratamiento. ¿Qué tenía que hacer con las entrañas y las patas? Tenía que lavarlo con agua. ¿Por qué creen que tenía que lavarlos con agua? Porque el animal cuando muere, en sus entrañas, en su estómago, en su intestino, ¿qué hay? Impurezas, comidas sin digerir y comidas digeridas, excrementos. Todas aquellas cosas impuras tenían que ser lavadas. Es decir, no se podía ofrecer a Dios con todas esas impurezas del animal. Tenía que lavarlas y eliminar completamente y entregar a Dios. ¿Y las patas por qué tenía que lavar? Porque las patas estaban ensuciadas por la tierra y el barro. Y todas esas cosas mundanas tenían que ser limpiadas. Y solamente claras y purificadas tenían que limpias entregar a Dios. Y una vez, ¿cómo podía entregar a Dios? El sacerdote lo tenía que quemar. Tenía que quemar todo en el altar. Eso se llama ofrendas de sacrificio de holocausto. La palabra sacrificio de holocausto significa todo eso. Y el holocausto es una ofrenda presentada por fuego completamente, de donde realmente sale un aroma grato al Señor. Imagínense ese animal quemándose, es como el olor a la carne asada, ¿no es cierto? Es decir, ese aroma del asar del animal realmente representa como un aroma grato al Señor aquí. Pero esto tiene toda una connotación y un significado donde el quemar completo, el holocausto, se caracteriza por quemar por completo. Es decir, usted quiere ofrendar un sacrificio de holocausto, hay que quemar por completo. Pero no de cualquier manera, sino de la manera como Dios manda aquí. Por lo tanto, es un sacrificio, una ofrenda a Dios, donde no queda nada del animal. No queda nada, excepto el cuero, que ese cuero queda en manos del sacerdote. Pero el animal en sí no queda nada, todo queda reducido en cenizas y hasta esas cenizas quedan eliminadas después de quemar. Lo único que queda del animal es solo el aroma. Toda la cosa visible del animal, el físico, desaparece y solo queda lo invisible, el aroma para ofrecer a Dios. Por lo tanto, ¿qué significa todo esto en términos de hoy día? ¿Qué quería decir este sacrificio? El sacrificio completo significa una abnegación, una consagración completa a Dios. Eso es el holocausto. Es decir, si yo quiero entregar a Dios, no puedo entregar mi corazón y mi vida parcialmente a Dios. Si yo quiero entregar a Dios mi vida, a Dios hay que entregarlo por completo, un entero, mi vida por completo a Dios. Uno se debe dedicar su vida completa, entregar, consagrar mi vida completamente a Dios. Dios no se va a agradar. Dios no se va a agradar con el aroma parcial de mi sacrificio y mi abnegación. Dios espera que yo entregue mi vida enteramente a Dios, consagrar a Dios, dedicarme a Dios, ofrecer mi corazón enteramente para que de esa manera Dios pueda recibir con agrado. Por lo tanto, ¿cómo podemos entregar ese sacrificio? A través de un quebranto, a través de un arrepentimiento genuino, confiando en la sangre de Jesucristo, que esa sangre valió para poder limpiar y tapar mi pecado ante Dios, cubrir mi pecado ante Dios. Y ese arrepentimiento, confiando en la sangre de Jesucristo, está simbolizado a través de este sacrificio de holocausto. De esa manera, Dios lo recibe como un aroma de agrado para expiación del pecado.
Muchas personas consideran, ustedes podrán ver a lo mejor en el internet o en otros libros, de que el holocausto es simplemente una consagración. Es una consagración completa, una dedicación completa a Dios. Es cierto, pero no basta ahí. El holocausto también es para la expiación, para el perdón de pecados, porque mucha gente cree que solamente es una abnegación, una entrega a Dios nada más. Pero también esto es una entrega total para la voluntad de Dios, que también significa la limpieza de nuestros pecados. El holocausto no es simplemente de entregar, dedicar enteramente, sino es de purificar mi vida, recibir el perdón de mi vida. ¿Por qué? Porque está involucrando la sangre del animal. Donde hay sangre, hay perdón. ¿Me entienden, hermanos? Por lo tanto, lo que falta es solamente pensar que el holocausto es solamente una consagración entera. Es consagración entera, pero también para el perdón del pecado. ¿Por qué tenía que hacer eso? Porque todo el mundo es pecador ante Dios. Uno no puede acercarse a Dios si no hay un perdón de sus pecados. Después vamos a ver, hay más ofrendas que vamos a aprender, pero después cuando llegado su momento voy a marcar esa diferencia. Pero hoy por hoy, recuerden que el holocausto es una entrega, una consagración al 100% entera de mi vida, no parcial, entera de mi vida para Dios, donde ahí involucra también el derramamiento de la sangre del animal, que es por el perdón del pecado. Por lo tanto, el holocausto es también por el perdón del pecado. Es por consagración y perdón del pecado. Pregunta número 3, volvemos al misionero Sergio, por favor. La ofrenda de holocausto fuera de la ganado o vacuno. ¿Cómo se debería ofrecer? Si alguien ofrece un holocausto de ganado o vino, sea de cordero o de cabra, deberá presentar un macho sin defecto. Lo buscará antes del Señor en el costado norte del altar. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Luego lo cortará el tronco, lo cual el sacerdote acomodará sobre la leña encendida del altar, junto con la cabeza del cerdo. La entraña y las patas se lavarán con agua. El sacerdote lo tomará todo y quemará en el altar. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Amén. ¿Ustedes piensan que es igual o diferente en caso que fuera un animal vacuno? ¿Hay diferencia? Es igual, pastor, ¿no? Es igual, exactamente. Es decir, solamente cambia el animal, pero el procedimiento es exactamente igual. Así es, pastor. Por eso no vamos a perder más tiempo en esto, pero vean que es lo mismo, tanto que fueran ovejas o cabras. Vamos a la pregunta número 3 siguiente. Pastor, por favor. Y si el holocausto fuera de ave, ¿cómo se debería ofrecer? ¿Cuáles son los puntos en común sin importar el tipo de holocausto? Si alguien ofrece al Señor un holocausto de ave, deberá presentar una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar y le arrancará la cabeza, y luego la quemará en el altar. Después exprimirá la sangre en un costado del altar, y le quitará también el buche y las entrañas y los arrojará hacia el costado oriental del altar, donde se echa la ceniza. Después la desgarrará por las alas, pero sin arrancárselas. Entonces el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña encendida. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Amén. Bueno, vamos a analizar un poco en caso de que el hombre de pocos recursos económicos tuviera que ofrecer un pichón o una ave. Dice Dios, si es una ave el que quieras sacrificar como holocausto, deberá ser una tórtola. La tórtola es una paloma silvestre.
Piénselo así. Tiene una forma de paloma, realmente de colores beige, cremita o blanca. Son aves silvestres. Una paloma. O tenía que ser una paloma, pero tenía que ser un pichón de paloma. Generalmente las tórtolas son un poco más pequeñas, por eso aquí no habla de un pichón, pero cuando habla de una paloma, tiene que ser un pichón. El sacerdote tiene que llevar el ave entonces al altar. Entonces, en ese momento, el sacerdote es el que le arranca la cabeza y luego la quemará en el altar. El mismo sacerdote hace todo este procedimiento y tenía que exprimir la sangre. ¿Por qué? Porque las aves no tienen una gran cantidad de sangre para poder recibirlo en un recipiente, ¿no? Realmente hay muy poca sangre, por lo tanto lo que tendrá que hacerlo es exprimirlo para que caiga esas gotas a un costado del altar y pudiera manchar las paredes del altar del lado de afuera. Y después tenía que quitar también el buche y las entrañas, todo lo que son las cosas impuras, ¿no? Adentro del animal, que tenían las entrañas, tienen impurezas, todo lo que sea, eso había que quitarlo del animal y tenía que arrojarlo hacia el costado oriental donde se echa toda la ceniza. La parte de la ceniza son desperdicios del altar que tenía que considerarlo, hay que desecharlo, como desperdicio. Después tenía que desgarrar por las alas, pero sin arrancarlas. Lo que tenían que hacer, como cuando tenían que sacar las entrañas, había cortado por delante del ave. Cuando abría las aves, tenía que sacar todo adentro y tenía que abrirla, agarrando de las alas, abrir el cuerpo, pero no arrancarlo, no cortarlos en dos partes, para que fuera una sola parte entera, pero así abiertas. Ese corazón totalmente abierto, tenía que ponerlo sobre el fuego y tenía que quemarlas sobre la leña encendida. Esa es la manera de un sacrificio de holocausto en caso de ofrendar un ave para que Dios pudiera recibirlo con agrado, como un aroma grato al Señor. También aquí habla de otro tipo de animal para poder sacrificar. Pero aunque sea todos estos diferentes tipos de animales, todo tiene un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? Si el holocausto fuera de ave o como si debía ofrecer, ¿cuáles son los puntos en común? Sin importar el tipo de holocausto, tipo de animal. Los puntos en común, hermanos, es que debe haber un sacrificio del animal, la muerte del animal, el derramamiento de la sangre de ese animal. Eso es una de las cosas en común. Otra de las cosas en común tenía que ser un animal sin defecto o un animal sin impurezas. Todo lo que sea impuro tenía que desechar o limpiar o lavar. Y otra cosa en común era que tenía que esa sangre del animal rociar alrededor del altar para que Dios pudiera ver ese sacrificio como una entrega. Y como último punto de común era de quemarlo por completo. Esto simboliza realmente lo que hizo Jesucristo. Jesucristo se sacrificó. Jesucristo fue el Hijo unigénito de Dios sin mancha, sin impureza, sin pecado. Y su sangre fue derramada en la cruz de Jesucristo. Y aquí, en lugar de ser quemado, si bien Cristo no fue quemado, Él fue consumado, entregado por completo como un sacrificio, como una entrega completa a Dios. Aquí, por ejemplo, ustedes ven el punto importante, el significado más importante del holocausto es que haya quemado completo, lo que significa una entrega, una abnegación, una consagración, es decir, una obediencia y entrega completa a la voluntad de Dios. Y esa obediencia y la entrega completa, que es el holocausto, es lo que Jesús hizo a la voluntad de Dios. Jesús se entregó completamente al 100% a obedecer la voluntad de Dios, aunque eso significaba morir en la cruz
Por lo tanto, el sacrificio del holocausto que todos nosotros hoy día debemos ofrendar a Dios es esta obediencia y la entrega completa como fue la vida de Jesucristo a Dios. Dios quiere hoy de todos ustedes y de mí esta entrega y abnegación y obediencia completa a la voluntad de Dios como lo hizo Jesucristo. Si bien hoy día nosotros no ofrecemos holocausto del animal, porque ese derramamiento de sangre ya fue realizado por siempre y para siempre, que fue Jesucristo quien derramó con su sangre pura y limpia, pero ese holocausto, esa abnegación, esa consagración, hoy día nosotros lo seguimos haciendo. Ese holocausto lo debemos seguir haciendo si uno ama a Dios, si tú valoras la salvación que Dios te ha dado a través de Jesucristo y esa sangre preciosa en la cruz. Si entiendes ese amor que Dios derramó en esa sangre de Cristo en la cruz de Calvario, lo menos que puedo hacer es ofrendar a Dios esta ofrenda de sacrificio mío, de holocausto, de sacrificar mi vida para Dios, sacrificar mi tiempo, dinero, esfuerzo, juventud, vida, en obediencia y entrega completa a la voluntad de Dios. Eso es el holocausto espiritual del día de hoy. ¿A través de qué? A través del arrepentimiento, confiando en el perdón de pecados logrado por la sangre de Jesucristo en la cruz de Calvario. Amén, hermanos. Que Dios ordenó el holocausto y Dios está ordenando hoy día a mí también ese holocausto, que es esa obediencia y entrega completa y arrepentimiento para hoy día también para recibir ese perdón de pecado. Dijimos que yo debo ser constantemente cubierto con la sangre de Cristo. Es decir, debo derramar constantemente la sangre de Cristo en todo momento, que está fluyendo constantemente. Yo soy un ser pecaminoso que debo ser constantemente cubierto con la sangre de Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso debemos constantemente derramar, hacer este holocausto espiritual todos los días, en todo momento. ¿Por qué? Porque yo soy necesario hacerlo, porque sigo siendo pecador, sigo siendo propenso al pecado, sigo siendo propenso a la persuasión del enemigo. Por lo tanto, el holocausto también es de expiación del pecado que necesita, porque el hombre es pecador. Si ustedes leen en Números 2, 3, 8, Dios ordena ofrecer este holocausto. ¿Cuántas veces? Dios dice en Números 2, 3, 8, ofrecer este holocausto, sacrificio del animal y quemar por completo todos los días, tanto por la mañana y al atardecer. Por lo tanto, Dios ordena al pueblo de Israel hacer este sacrificio de holocausto matutino y vespertino. 2 veces todos los días, los 365 del año, tenían que constantemente matar ese animal para poder ofrendar el holocausto al Señor. El tabernáculo sirvió para que Dios pudiera residir entre el pueblo. Tenía que ofrendar de mañana y de tarde un animal. Fíjense cuánto animal tenía que sacrificar diariamente, ¿no? Una vaca o una oveja, cualquiera, pero diariamente tenía que ofrendar por mañana y por tarde. No solamente, después los sábados tenía que dedicar otro animal de holocausto para los sábados. Después, cada principio del mes, a partir del sábado, cada principio del mes, tenía que otra vez sacrificar otro holocausto dedicado al principio del mes. Había otro holocausto para festividades. Además de todo esto, había otro holocausto para años sabáticos y años de jubileo. Fíjense, imagínense, entonces el tabernáculo constantemente estaba lleno del olor a sangre en ese momento. Estaba siempre lleno de animales. Se asemejaba a un matadero porque tenía que matar animales por mañana y por tarde constantemente. Había sacrificio, había quemado de animales, ofrendas a Dios. ¿Por qué Dios ordenó todo este procedimiento? Porque el hombre se necesita. Para que el hombre pueda purificar de su pecado, se necesita derramamiento de tanto sangre para poder cubrir nuestros pecados. El hombre necesita de todo esto, todo este sacrificio.
Así somos nosotros. Somos realmente pecaminosos. Y para que Dios pueda residir en mi vida, necesitamos un constante perdón y constante cubrimiento con la sangre de Cristo. Por lo tanto, Dios está diciendo que todos nosotros debemos ofrendar a Dios. Cuando nos levantamos a la mañana, nos arrepentimos de nuestros pecados, venimos ante Dios y decimos: Señor, gracias por darnos este día, libéranos del pecado y tentaciones. Venimos a la tarde, al anochecer, decimos: Señor, gracias nuevamente por habernos dado este día en el cual pudimos estar protegidos porque tú estás con nosotros. Otra vez ofrendamos nuestra vida a Dios. Los sábados y los días de descanso también decimos: Señor, por gracias por darnos toda esta semana de tu protección y que tú estés entre nosotros. Constantemente buscamos tu voluntad, Señor. Agradecemos y queremos entregar nuestra vida, dedicar nuestra vida para agradecer tu voluntad, Señor. Todos los principios de mes también adoramos a Dios constantemente. Gracias por darnos este mes, todas las festividades, todos los años sabáticos, todo jubileo, es decir, toda la vida debemos dar obediencia y entrega completa de abnegación y consagración para la voluntad de Dios. Que nuestra vida debe ser una vida de holocausto para agradar a Dios a través de nuestro arrepentimiento y el perdón de pecado, confiar en la sangre de Jesucristo que debe ser cubierto, porque yo soy un ser que necesita la sangre de Jesucristo. Gracias a Dios, Dios ya derramó esa sangre para que fluya constantemente en nuestra vida. Por eso damos gracias. No saben la muerte de Jesucristo cuánta tarea nos ahorró. Si no, nosotros teníamos que estar hoy día también matando de mañana a tarde constantemente animales para que Dios no nos castigue. Pero Dios de una vez por todas, eso lo logró una vez por todas a través de Jesucristo. Ustedes saben que los israelitas por miles y miles de años tuvieron que hacer estos sacrificios porque esto era una ley, era ley terminante de la ley de Moisés. Pero gracias a Dios, con la venida de Jesucristo, todo esto acabó, terminó. Por lo tanto, la venida de Jesucristo y su muerte en la cruz no saben cómo liberó a los judíos, al hombre, de tener que forzar y entregar todo este sacrificio a Dios para que pudiera ser perdonado de sus pecados y no recibir ese castigo del pecado. Por lo tanto, Levítico, cuanto más entendemos, más grande es la gracia que comprendemos sobre la cruz de Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso damos gracias. Hoy vamos a terminar aquí y la semana próxima vamos a entrar en las ofrendas de granos, pero quisiera que un poco cerremos nuestros ojos y tratemos un poco de recapacitar y entender el significado de este sacrificio de holocausto, por qué Dios lo ordenó de tal manera, qué significa para mí que hoy día solamente creemos que tú bien, hoy directamente crees en Jesús y ya está. Pero de esa manera comprendemos muy lisa y llanamente, muy planamente el perdón que Dios derramó sobre nosotros. Si nosotros no entendemos Levítico, estamos menospreciando, no valoramos a fondo la cruz de Jesucristo. Pero ahora sí, si entendemos Levítico, nos damos cuenta de cuánta molestia y cuánto sacrificio y cuánta dedicación nosotros debemos entregar gracias a la sangre de Jesucristo de una forma mucho más espiritual y no tan complicada como en las épocas antiguas. Vamos a agradecer al Señor. Gracias, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santo Celestial, queremos esta noche otra vez darte las gracias por darnos estas palabras y darnos la oportunidad de aprender de tus palabras, Señor. Gracias por las palabras del Levítico, en el cual nosotros entendemos que cuánta gracia significó el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y esa mutilación y ese sacrificio y el sufrimiento que Él recibió en la cruz de Calvario, en el cual yo fui
como si fue este animalito que debía recibir el castigo y la muerte y la quemadura exactamente completa para que pudiera recibir el perdón de nuestros pecados. Pero Señor, por tu amor hacia nosotros, fuiste tú quien has entregado la vida de tu Hijo unigénito para que Él muera en mi lugar, para que pueda ser el mi redentor, que pudiera redimir en mi lugar el pago del pecado tan terrible, tan pesado que yo debía recibir. Tú lo has cargado en tu amado unigénito Jesucristo, que es libre de pecado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, Padre, por este plan que has dedicado sobre nuestra vida. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, a tu pueblo por habernos dado esta oportunidad de poder saber más acerca de tu voluntad, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios derrame en cada uno de nosotros ese enorme, inmenso amor que derramó sobre nosotros a través del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por librarnos de todas nuestras culpabilidades y de los pecados, Señor. Todo ese castigo que nos merecíamos por nuestra falta ante ti, Señor. Nosotros siempre estamos propensos a fallarte, Señor, pero tú siempre nos quieres cubrir. Tú quieres hacer la vista gorda a través cuando nosotros confiamos en la sangre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre amoroso. Gracias por esta bendición. Gracias por tu perdón. Y gracias, Señor, por el amor que has derramado sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.